Bueno, hola a todos a este nuevo tutorial, a este nuevo video tutorial de automatización de la colección de la lista de reproducción de automatización, en la cual ya nos vamos a poner un poco más serios a la hora de programar y vamos a intentar explicar las diferencias que hay entre una programación lineal y una programación estructurada. Y en este vídeo en concreto vamos a hacer referencia al uso de los bloques de función, ¿vale? En vídeos posteriores, después de haber explicado cómo se utilizan los FBs, los bloques de función, los FCs, las funciones, veremos, una vez sabemos cómo utilizar unos y otros, las diferencias entre ambos, y también veremos los bloques de organización, los OBs, porque tienen diferentes funcionalidades que se pueden utilizar para sacar el mayor rendimiento a nuestro entorno de programación, ¿vale? Entonces, hoy vamos a empezar, vamos a crear un proyecto nuevo al que vamos a llamar FBs o uso de FBs, porque es lo que vamos a hacer hoy. Uso bloques de función. Voy a quitarle el acento, la tilde. Bueno, bloques de función. Vamos a, bueno, pues por ejemplo ahí mismo, versión del 14, y yo que soy José Ignacio Lorenzo. Venga, pues vamos a crear un nuevo proyecto. Vamos a configurar el hardware de nuestro equipo, que es el que estáis viendo en pantalla. Bueno, ya lo habíamos hecho en otros vídeos. Luego, a la hora de configurar un dispositivo y agregar un dispositivo, en este voy a ir corriendo a la hora de hacer este tipo de cosas, ¿vale? Va a ser una CPU de un 1200, una 1211, vamos a poner 1211 DC, que es la que tengo yo aquí para hacer la prueba, y es el A31, este de aquí, ¿vale? Agregamos, no le voy a cambiar la versión de firmware. Fijaos, voy a comentaros que si la versión de firmware no coincide con la de la CPU, nos va a dar un error, ¿vale? No va a interferir la versión de firmware normalmente con la funcionalidad del programa, a no ser que no nos deje cargar el programa directamente, ¿vale? En cuyo caso el firmware de la CPU es que no es compatible con el firmware que le estamos cargando por hardware. Cuando son versiones anteriores de un firmware o posteriores, pero que siguen siendo compatibles con la versión que tenga en ese momento el autómata, sí nos permite que el programa siga funcionando. Lo que pasa es que el piloto de error nos está dando una alarma de manera intermitente, ¿vale? Está parpadeando continuamente. Bueno, vamos a darle la dirección 0.25 que le tengo yo marcada y vamos a utilizar el router que es el 0.1. Bien, eso por una parte. Luego, en bloques de programa, os decía, cada vez que vayamos a utilizar bloques de programa, hasta ahora hicimos una programación lineal. Tener en cuenta que la programación lineal que estábamos haciendo hasta ahora, estábamos programando siempre en el bloque de organización 1, en el main, en el principal, en el bloque que se lee cíclicamente por defecto, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que se programa en el OB, se dice que se está programando de una manera lineal. Y esta manera lineal de programar, pues daros cuenta que se va a emplear para aplicaciones simples de automatización, ¿vale? Su procesamiento es cíclico o secuencial y es suficiente programar las diferentes instrucciones en un solo bloque o sección de programación, ¿vale? En el caso de Siemens, pues eso, es el bloque de organización 1. El procesamiento cíclico consiste en una lectura, interpretación, ejecución de instrucción por instrucción respetando el orden en que se han programado, va segmento a segmento, salvo que haya instrucciones de salto. ¿De acuerdo? Luego esto hace que el programa pues tenga que leer absolutamente todas las instrucciones para poder ejecutarse. Esto hace que los recursos utilizados son mayores de los necesarios. Por otra parte, en la programación... Con la programación lineal va a haber una serie de desventajas que vamos a librar a partir de este vídeo con la programación estructurada, ¿vale? En la programación lineal, por ejemplo, hay un incremento del tiempo de scan. Acordaros de lo que era el ciclo de scan, el tiempo que tarda en leer todo el programa, la ejecución de todo el programa, del primero al último segmento del OB, ¿vale? Que va a ser proporcional, si es de manera lineal, a la complejidad del programa.
Va a haber extensos programas con diagnóstico muy laborioso porque no sabes muy bien dónde se ha podido producir una falla por estar todo en el mismo bloque. La modificación de ese programa y la puesta a punto pues es más lenta, porque tienes que andar buscando todas las variables donde están. La dificultad para la concepción del programa resultando, pues eso, complejo y difícil no solo interpretarlo, sino que también actualizarlo, ¿vale? Y en muchos casos es indispensable el cumplimiento en tiempo real de funciones avanzadas. Funciones avanzadas tales como medición analógica y regulación, servoposicionamiento, comunicación para el diálogo entre el operador y el control, funciones de monitoreo, por ejemplo, etcétera, etcétera. Todas estas funciones se necesita que se cumplan en unos tiempos determinados. Y claro, si el tiempo de escaneo es muy largo, el ciclo de scan es muy largo por hacer una programación lineal, todos estos tiempos se van incumpliendo cada vez más. Por lo tanto, se pasa en entornos industriales a una programación estructurada, que lo que vamos a hacer en una programación estructurada es hacer llamadas desde el bloque de organización 1, desde el OV1, hacer llamadas a otros bloques, bien a bloques de función, a funciones, bien a estos dos tipos de bloques, o bien también pueden entrar en juego otros bloques de organización, ¿vale? Los hay de diferentes tipos. En este vídeo vamos a aprender cómo se utilizan los FBs, ¿vale? La programación estructurada, perdonad, antes de que siga con los FBs, tenéis en la imagen que estáis viendo ahora mismo, tenéis un poco la organización, aunque no es tan rígida como pone la figura, sino que desde un OV se puede llamar a una función y la función que llame un FB, a un bloque de función. O desde el bloque de organización se puede llamar a un bloque de función y el bloque de función a sí mismo que pueda llamar a otro bloque de función. Claro, todo esto que estoy explicando de manera hablada parece muy complejo, no se sabe muy bien de lo que estoy hablando, con eso de las llamadas y demás. Entonces vamos a ponerlo con un ejemplo práctico y así vamos hoy a aprender a manejar los bloques de función y los bloques de datos asociados a esos bloques de función, ¿vale? Venga, pues vamos a ello. Vamos a agregar un nuevo bloque de función y suponeros, vamos a imaginar un problema, ¿vale? Imaginemos que yo quiero obtener los datos de velocidad de diferentes motores, ¿vale? Claro, esos datos de velocidad, daros cuenta que en un motor determinado vendrían de la dinamo tacométrica o de un transmisor de pulsos situado que gire solidario al eje del motor y que me mande una variación bien de pulsos o bien de una variación de voltios, por ejemplo, una señal de 0 a 10 voltios o de 4 a 20 miliamperios, una señal analógica. Entonces, por ahí vienen los datos de las revoluciones. Esos datos, cuando llegan al PLC, datos analógicos, se tienen que digitalizar, ¿vale? Es decir, una variación de 4 a 20 miliamperios, lo que va a ocurrir cuando llegue al PLC es que se convierte en un número, ¿vale? Por ejemplo, de 0 a 27.648. Y nosotros lo escalamos ese número, después de normalizarlo, lo escalaremos para que si el motor gira entre 0 y 3.000 revoluciones por minuto, pues el 0 coincida con las 0 revoluciones por minuto y los 27.648 coincidan con las 3.000 revoluciones por minuto, ¿vale? De esta manera sí podemos trabajar con datos de revoluciones por minuto. Dicho esto, vamos a imaginar que queremos obtener los datos de tres motores diferentes, M1, M2 y M3. Por lo tanto, voy a poner velocidad de motores. Voy a llamar a este bloque de función velocidad motores, ¿vale? Y entonces, en el momento que creo ese bloque, se me abre una pantalla de programación. Y entonces, en esta ventana de programación, veis que en la parte superior nos aparecen una serie de variables, de tipos de variables que podemos definir. Entonces, a partir de ahora que vamos a trabajar con este tipo de bloques, FBs, FCs, lo que vamos a hacer es definir diferentes variables y, pues, dependiendo de lo que necesitemos, serán variables de entrada, variables que recojan un dato que le llega desde fuera del bloque, es decir, cuando arrastremos luego el bloque. Esta vez lo vamos a arrastrar al main, al OV1 directamente.
cuando arrastremos ese bloque de velocidad motores al main v1, habrá una patilla que me permita enlazar con una variable externa, que sería el dato de velocidad del motor que sea, ¿vale? Por lo tanto, necesitaré definir para este bloque una variable de entrada que recoja el dato de revolución por minuto que esté dándole el motor, ¿vale? A cada uno de los motores. Entonces, lo llamaremos revoluciones por minuto, dato de entrada, ¿vale? Dato entrada. El tipo de datos para revoluciones por minuto, daros cuenta que las revoluciones por minuto pues son 1, 2, 10, 15, 2000, 3500, las que sean, pero normalmente no son 2384,36. Es decir, no utilizamos decimales nunca para definir las revoluciones por minuto de un motor. Podrían definirlas en laboratorio por alguna razón que necesiten mucha precisión, pero normalmente hablamos de revoluciones por minuto en números enteros. Por lo tanto, esta variable de entrada, de revoluciones dato de entrada, no será un tipo de datos booleano, sino que será un tipo de datos entero, int. ¿Vale? Y el tipo de datos entero, recordar que ocupa 2 bytes de información. Con lo cual, si el dato de entrada lo meto a través de una marca de palabra que ocupa 2 bytes, la marca de palabra 70, la siguiente marca de palabra que puedo utilizar será la 72, ¿vale? Porque estaré utilizando, cuando meto el dato en la marca de palabra 70, estoy utilizando los bytes 70 y 71. Por lo tanto, el siguiente que puedo utilizar es el 72, ¿vale? Esto es muy importante, y si alguna vez veis que un dato no es estable o que se os sale de rango o que hace cosas raras, normalmente es porque se está pisando uno de los bytes o varios bytes con otra marca que está siendo utilizada en el mismo programa, ¿vale? Luego tenerlo en cuenta. Por otra parte, tengo variables de salida, pues si quiero tener una patilla que se active, un resultado que salga del bloque para otra variable externa, lo puedo hacer. Variables que me sirven tanto para escribir como para leer, variables de entrada o salida. Variables estáticas, estas son muy importantes, porque las variables estáticas se permite el acceso a ellas de escritura y de lectura desde el exterior del bloque, ¿vale? Estas variables estáticas van a quedar almacenadas igual que el resto de variables, pero estas son un poco específicas para poder escribir sobre ellas desde en el DB, en el bloque de datos que va a estar asociado al FB. Ya lo veréis, ¿eh? Entonces, necesitamos escribir este dato que le entra, necesito escribirlo en una variable estática, que va a ser revoluciones por minuto, ¿vale? Una variable estática que esta variable se va a ir almacenando en diferentes bloques de datos, ¿vale? Sé que es un poco lioso. Las variables temporales sirven, pues eso, para... Imaginaros que cuando nosotros hacemos una cuenta, hacemos 2 más 3 más 9, hemos hecho nuestro cerebro, aunque lo hayamos dicho el resultado 2 más 3 más 9, pues 14, nuestro cerebro en realidad ha hecho cosas intermedias. Ha hecho 2 más 3 igual a 5. Ese 5 sería una variable temporal. Tendríamos que definirla ahí. 5 más 9, 14. ¿Vale? Y sería el resultado final. Luego esas variables temporales sirven para esos valores intermedios que podamos obtener y que necesitamos tener durante un momentito nada más. ¿Vale? Pero sin más. Y luego constantes también podemos definir. Luego, nuestro programa simplemente, o nuestro bloque de función va a ser muy sencillo. Simplemente vamos a mover el dato de la entrada a una variable estática. Por cierto, la variable estática son revoluciones por minuto. Acordaros que el tipo de datos va a ser también un entero, ¿vale? Entonces, nuestro segmento va a ser un segmento en el cual vamos a mover una función de transferencia, aquí, mover. Y ya veis que no voy a trabajar en ningún caso con marcas, con entradas, con salidas. Aquí no trabajo con eso. Trabajo con variables que yo estoy definiendo. Entonces voy a mover el dato RPM, dato de entrada, que este le viene de fuera del bloque, a un dato RPM que luego almacenaré en un bloque de datos, en una tabla, por así decirlo, ¿vale? Ya veréis qué divertido va a ser esto.
Luego tengo ya mi FB, mi función, ¿vale? El FB lo que define es una función genérica. Si se tiene que realizar un movimiento, por ejemplo, de un cilindro de salir y entrar, y se tiene que realizar con 20 cilindros, el movimiento es igual para todos. Todos van a tener que salir y entrar. Luego los FBs definen ese movimiento, independientemente de los finales de carrera que marquen la posición de según qué cilindro. O independientemente de las válvulas que se tengan que activar para que se mueva uno u otro cilindro. Aquí definimos la función de salir y entrar. Y luego los datos que vaya necesitando cada FB van a ir definidos en cada instancia individual. Y ahora lo vamos a ver, porque voy a recabar información de 3 motores diferentes utilizando esta función, este bloque de función único, ¿vale? Ya lo veréis. Bueno, pues cerramos aquí. Ya tenemos nuestro bloque de función y entonces abrimos el main, el OV1. Y entonces en el primer segmento, voy a cerrar un poco eso, en el primer segmento lo que vamos a hacer es arrastrar el FB que hemos creado. Y veréis lo que pasa automáticamente. En cuanto yo suelto ese bloque, automáticamente veis que me dice, oye, ese bloque de funciones, de función, tiene que ir asociado a un bloque de datos. ¿Y esto por qué es? Porque el bloque de función, su mayor característica es que tiene memoria, que los datos que se generan en ese bloque de función se quedan memorizados. Y claro, una memoria tiene que tener asociado un DB. Para que un bloque de función o para que un bloque en general tenga memoria, tiene que tener algún sitio donde almacenar los datos. Bueno, pues ese sitio donde se almacenan los datos se llama DB, se llama bloque de datos, ¿vale? Y este bloque de datos va a ser el que almacene los datos del motor 1, ¿vale? Es decir, en este primer segmento, almacenar datos motor 1. Motor 1. Y os estaréis preguntando, bueno, ¿cómo que el motor 1? ¿Cómo es posible eso? Si yo tengo definido un FB. Pues mirad, os dije que había definido una variable de entrada que me dijera las revoluciones por minuto a las que estaba girando el motor. ¿De acuerdo? Bueno, pues para poder simularlo voy a hacer, en vez de que sea una entrada analógica o una marca que trabaje de manera automática, una marca de palabra, voy a definirle una marca de palabra, la 70, por ejemplo, os había dicho antes, y esto van a ser las revoluciones por minuto. A ver, vamos a cambiar el nombre. Estos van a ser las revoluciones por minuto del motor 1. El dato que le viene de fuera, ¿vale? El dato que le vendría de una dinamo tacométrica, por ejemplo, ¿vale? O un encoder, le vendría a esa MW70 del motor 1. Lo mismo, para el motor 2. En el segmento 2 almacenaremos los datos del motor 2. Y mirar una cosa. Veis que ahora mismo tengo asociado a la velocidad motores, al FB, un DB, una memoria, para el motor 1. Pero mirad que arrastro otra vez, hago otra instancia. Esto se llama hacer una instancia. Arrastro otra vez el FB al main y otra vez me pide que asocie un DB. Que a este DB yo voy a llamar DB-M2 para el motor 2. Y veis que otra vez la patilla de entrada está 0 por defecto. Tengo que asociarle un dato, que era la MW72. ¿Vale? Y esto sería las revoluciones por minuto del motor 2. ¿Os dais cuenta? Y por ejemplo, lo mismo, otra instancia más para el motor 3 con su memoria, donde vamos a almacenar esos datos. ¿De acuerdo? MW74. ¿Vale? Y estos serán el dato de revoluciones por minuto, RPMs, del motor 3. Bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer que cuando el motor 1 supere las 1000 revoluciones por minuto, esté girando a más de 1000 revoluciones por minuto, se encienda la salida 1. La salida, la Q00. Una luz. Cuando este supere las 1500
que se encienda una Q2, una Q0.1, que sería la H2, la otra luz, y cuando el tercero supere las 2000 revoluciones por minuto, que se encienda una tercera luz, ¿vale? Vamos a hacerlo aquí. Luz, motor, 1, ¿vale? Vamos a comparar. Y ya veréis con lo que vamos a jugar ahora. Ya no jugamos con marcas, ya no jugamos con datos que se almacenan en marcas de palabra ni nada parecido, sino que jugamos con datos que se almacenan en bloques de datos, ¿vale? Entonces dijimos que vamos a comparar cuando el motor 1 esté girando a más de 1500 revoluciones, de 1000 revoluciones por minuto, pues mirar. El dato no lo voy a coger de la entrada, no. Voy a coger el dato de donde lo almaceno, del DB. ¿Dónde almaceno los datos del motor 1? En el DB1. Pues selecciono ese DB. Y entonces cuando lo selecciono me dice, bueno, ¿y qué dato me da las revoluciones por minuto del motor? Donde lo almaceno es en la variable estática, RPM. ¿De acuerdo? Y ahí tendría mi dato de velocidad del motor 1. ¿Lo comparo contra qué? Contra 1000. Si eso se cumple, entonces quiero que me active, pues por ejemplo, la Q0.0, ¿vale? Que esta es el motor 1. Voy a cambiar el nombre de la variable, este es el motor 1. Vamos a hacer exactamente lo mismo para el motor 2 y motor 3, ¿vale? Control C, Control V, Control V. Copio 2 veces y ahora lo que voy a hacer es modificar simplemente. Esta variable la modifico, la borro. Sería del motor 2 en esta ocasión. Ahí. A esperar. Y la variable de estática, RPMs, y en este caso era contra 1500. Habíamos dicho, si gira más de 1500, que se active la Q0.1, a la cual vamos a llamar motor 2. Perfecto. Y lo mismo, modifico el 3, que sería para el motor 3, el dB y el dato de RPMs. Y contra 2000 revoluciones por minuto. Y que se active la Q0.2, que sería el motor 3. ¿Vale? Bueno, ahí tendría mi programa hecho. Vamos a hacer una pantallita de operación rápidamente para simular todo esto, ¿vale? Y ver que funciona realmente. Entonces, vamos a agregar un dispositivo, un sistema PC, el WinCC, Runtime Advanced, y entonces voy a ir mirando mientras se carga mi IP. Voy a mirar la IP que tengo ahora mismo, la 020, ¿vale? La 020, más que nada porque cuando le asigne una tarjeta de red, como voy a hacer ahora, que es lo primero que hacemos, ya le voy a asignar aquí la 020. Y habíamos dicho que el otro utilizaba el router, ¿vale? Luego me voy a vista de redes, lo de siempre, los dos equipos a la misma subred. Y en la vista topológica los puertos correspondientes, los 1. Bien, y ya me voy a la HMI, ¿vale? La HMI, bueno, voy a configurar el runtime más que nada para que tenga la misma resolución de pantalla, ¿vale? Cojo la resolución, miro la configuración de pantalla. Voy a mirar la resolución de mi pantalla, que es la Samsung. A ver si me da el dato. Bueno, me está diciendo que 1920 por 1080 tengo ahora, ¿vale? 1920 por 1080. Es para configurársela aquí la misma y que me parezca 1920 por 1080 a pantalla completa. Todavía no tengo una imagen, por eso está en rojo ahí. Bueno, por lo tanto voy a crear una imagen que luego le cambiaré el nombre, la llamaré motores, por ejemplo. En vez de imagen 1 le cambio el nombre a motores. Y en esta imagen motores lo que voy a meter son unos campos para meter datos. Estos serían los datos de entrada de los motores. Es más, voy a hacerles un texto, ¿vale? Dato entrada motor 1. Esto es a lo que la información que me estaría dando la dinamo tacométrica sería esto, ¿vale? Es una variable de entrada, porque la voy a escribir yo manualmente, y la variable a la que está asociada, pues sería la correspondiente
a las revoluciones por minuto del motor 1, la MW70, habíamos dicho, ¿vale? Que está a la patilla de entrada del FB, de la primera instancia que hemos hecho, era esta. Bueno, le voy a cambiar el signo, le voy a quitar el más y le voy a dejar, bueno, 4 dígitos suficiente, ¿vale? Bien. También le puedo poner, bueno, pues la apariencia, le puedo cambiar un poquitín la apariencia, la representación, le puedo cambiar todo, ¿vale? Pero bueno, lo dejamos así, ¿eh? Voy a, si acaso, centrar un poco el texto para que no me quede ahí, bueno, más o menos. Y todo esto lo voy a copiar, voy a seleccionar todo esto, control C, control V. Y voy a ubicarlo por aquí, más o menos, que esté ahí. Este sería el dato de entrada al motor 2. Y este lo asociaría a la variable RPM del motor 2. Bien. Y otra vez control V y veis que me copia a la misma distancia lo mismo que había copiado antes, me pega a la misma distancia y cogería en este caso la variable correspondiente al motor 3, revoluciones por minuto del motor 3. Bueno, voy a copiar todo esto, control C, control V, y entonces voy a poner en este otro lado, aunque no me ocupe más que un poquito de la pantalla, del dato de la pantalla, los datos de salida, ¿vale? Los datos del DB. Dato RPM motor 1 y voy a poner aquí del DB, lo estamos cogiendo. Este sería el dato RPM motor 2, que lo cogemos del DB, ¿vale? De hecho, ya veréis, voy a dejar los tiempos a 1 segundo de refresco para que transcurra 1 segundo desde que yo meto el dato de velocidad hasta que me lo ofrece, me lo visualizo en estos campos de aquí, que estos campos en vez de entrada, a ver, estos campos en vez de entrada van a ser de salida, ¿vale? Van a ser de lectura, nada más, no de escritura. Que no se me olvide porque luego se me va a olvidar, así que lo cambio lo primero, de salida. Y entonces, ¿a qué variables lo asocio? Pues aquí está la gran diferencia que no hemos hecho hasta ahora. No vamos a asociarlo a variables del PLC, sino a bloques, ¿vale? A un dato que hay en un DB. Como este es el motor 1, cojo el dato que se me almacena en la variable estática del DB, ¿vale? Lo mismo para el motor 2 con su bloque de datos, la variable estática, y lo mismo para el motor 3. Ahí no en variables, no, en bloques, habíamos dicho, y el bloque. Y luego voy a representar aquí, en medio, pues yo que sé, así, por ejemplo, la Q1, Q2 y Q3, ¿vale? Digo, la H1, H2 y H3. Voy a ponerlos aquí. Y ya con esto acabamos y probamos, ¿vale? Esta sería H1, H1. Y ahora más o menos lo centro más o menos ahí. Copio eso, control C, control V y los pego ahí. Control V y control V. Esta sería H2 y este sería H3. Entonces H1 le voy a hacer una animación simplemente de apariencia para que cuando se active la variable de salida, ahora sí vamos a las variables del PLC, la Q00, cuando se active, que se ponga, cuando se ponga 1, que se ponga en verde, por ejemplo, ¿vale? Esta voy a hacerle otra de apariencia, lo mismo para el motor 2, la de salida del motor 2, cuando se active, que se ponga en verde, y la del motor 3, otra de apariencia, es un poco lo mismo para el motor 3, que se ponga en verde. Vale, ahora otra cosa. Esto ya está, ¿vale? Y lo vamos a probar. Voy a hacer un botón, un pulsador para salir de la pantalla. Voy a ponerlo aquí. Sé que no estoy ocupando toda la pantalla, me queda muy holgado todo, pero bueno, vamos a hacer que al pulsar este me salga del runtime. Entonces eso está en otras funciones para runtime. Bien, ya lo tendría todo esto, ¿vale? Mi pantalla.
Vemos que se nos ha formado la conexión. Tengo la conexión con las IPs que habíamos dicho antes. Y no sé qué iba a hacer ahora. Ah, sí. En las variables del HMI siempre solemos hacer que tenga el acceso absoluto. Pero claro, cuando empiezo a acceder a datos que están en DBs, entonces ya no puedo acceder de manera absoluta. Y el acceso es simbólico sí o sí. ¿Veis que se me sombrea, que ya no tengo posibilidad de cambiarlo? Cuando se trata de marcas de palabra o de doble palabra, vamos, zona de marcas o zona de entradas-salidas, el acceso sí puede ser absoluto. Y de hecho, vamos a hacer que sea absoluto para esa zona, ¿vale? Os dije, los datos de salidas, yo me interesa que se encienda nada más que recoja el dato, ¿vale? Por lo tanto, le voy a poner 100 milisegundos de refresco en vez de un segundo. Y esto lo mismo, ¿vale? En el momento que meta el dato, 100 milisegundos. Sin embargo, para los datos de velocidad, quiero que se retrasen un segundo. Más que nada para que apreciemos que no se está copiando el mismo dato en dos campos diferentes, sino que lo meto en un campo y lo lee de otro lado, ¿vale? No de ese mismo sitio. Por eso hago este retraso para que se vea bien la diferencia. Bien, bueno, pues ya estaríamos preparados para simular, ¿vale? Entonces voy a ir al panel de control, voy a ajustar mi interface PGPC para que funcione el PLC Sim, ya lo tengo, o sea que no tengo que ajustarlo. Y entonces, pinchando sobre el PLC, le doy al botón de simular, para que... ¡Ay! No me permite la simulación. No pasa nada porque no me permite la simulación con esta CPU del 1211, pero vamos a cambiarla, no hay problema ninguno. Vamos a la 1214 a CDCRL, la 40, por ejemplo, arrastramos encima de la otra y listo, calisto, esto va a funcionar como un avión ahora. Ahí tenemos nuestra CPU. Compilamos para ver si hay algún error. Simplemente estos warning, estos avisos, es para avisarme de que no tengo ningún tipo de protección configurada en el módulo. No pasa nada. No pasa nada para nuestra utilización, en industria sí. Y entonces le damos a simular. Al iniciar la simulación, pues se van a desactivar todas las interfaces de comunicación restantes. Estupendo. Parece fenomenal. Y pues nada, le decimos que están los dos conectados a esa subred que habíamos definido. Buscamos a ver si encuentra nuestro autómata con la dirección 025, 192.168.025 y a ver si aparece. Ay, no inicié, ¿o qué? No había iniciado búsqueda. Bueno, pues inicio la búsqueda en busca del autómata perdido. Y ahí me lo he encontrado, ¿vale? La 025. Cargamos en nuestro autómata, simulado eso sí. Cargamos todo. Arrancamos el módulo. Bueno, pues ya tenemos todo listo y ya estamos simulando. Vamos a lanzar nuestra pantalla de operación. Le damos al botón de simular o al runtime, funciona igual. Nos aparece, bueno, está todo muy holgado, pero vamos a ver si nos funciona, ¿vale? Voy a poner 1000 revoluciones aquí. Dato de entrada. Veis que ha pasado un segundo hasta que me ha leído el dato del DB, ¿vale? Porque lo tenía así en la tabla de variables. Bueno, voy a darle más de 1000, 1001 por ejemplo, y se tendría que encender H1, ¿no? Habíamos dicho. Ahí veis que se enciende H1. Lo mismo con el motor 2, 1499 revoluciones, lo lee, 1501 y pasa de 1500, se enciende H2. Y el tercero, pues 2450... me lee el dato, que se me olvidó quitarle el sign, la S, pero al ser más de 2000 revoluciones encendió H3. Vamos a 1999 y se apaga H3, ¿vale? 2000 sigue apagada porque es mayor que, luego 2001 se encenderá H3. Luego el programa funciona y los datos están cogiendo de donde se deben coger, ¿vale? Luego ya vimos la funcionalidad del FB. Una de las funcionalidades del FB que es recoger datos de diferentes
máquinas que funcionan, que tienen la misma funcionalidad, ¿vale? Bueno, coger datos o hacer la función que sea que tenga que hacer la máquina, ¿vale? Utilizando un FB. Y luego, pues nada, en este caso lo que hicimos fue comparar los valores que se iban almacenando en esos bloques de datos con valores con constantes para dar señalizaciones. ¿De acuerdo? ¿Veis que es sencillo? Es un poco, a ver, sé que al principio, como estamos acostumbrados a trabajar con otro tipo de variables, pues el hacernos a estas variables que se tienen que definir dentro de un bloque para luego que se almacenen en un bloque de datos y sacar de ese bloque de datos pues el dato que nos interesa, pues parece un poco enrevesado, pero es muy eficiente. Es una máquina, es una herramienta muy potente. Así que procurar utilizarla y la vamos a utilizar a partir de ahora. Y veremos también que cuando que podemos tener, igual que aquí hicimos un bloque de datos para cada motor, para los datos de cada motor, también podemos mejorar todavía más, si es que podemos, si es que lo necesitamos, la eficiencia de la utilización de bloques. Y para eso está lo que veremos en otros vídeos, porque este ya es demasiado largo, está siendo demasiado largo, que serán las multiinstancias, ¿vale? Los DBs multiinstancias asociados a FBs, ¿vale? Pero eso será después de la publicidad, no, será en el próximo vídeo, ¿de acuerdo? Espero que haya quedado claro cómo se utilizan los FBs y en el próximo vídeo explicaré cómo se utilizan los FCs para compararlos posteriormente y hacer una funcionalidad de multiinstancia para los FBs, ¿vale? Y poco a poco, con ejemplos, voy a tratar de hacer una colección de ejercicios desde la programación básica hasta la programación avanzada. De momento ya veis que son ejemplos pequeños para aplicar la teoría, pero ya vamos a hacer ejemplos un poco más complejos o un poco que reflejen mejor todas estas aplicaciones en vídeos posteriores, ¿vale? De momento, utilización de los diferentes bloques y a partir de ahí explicaré la programación analógica en vídeos más adelante, ¿vale? Cuando acabemos esto de la programación estructurada, nos meteremos con analógica. Bueno, pues un saludo a todos, ha sido un placer como siempre, y si te ha gustado, pues dale un like, ¿vale? Venga, hasta luego, nos vemos en el próximo vídeo, chao.